Hola a todos, bienvenidos a esto que se llama Encerrados. Mi nombre es Lisandro Samuel, estoy acá con mi amigo Julio César y hoy vamos a conversar un rato sobre fútbol, ¿no? Unas ligas que ya se reactivaron y vamos a tratar de responder una interrogante que nos dio vueltas a todos en el comienzo de la cuarentena, que es si se puede vivir sin fútbol. Pero bueno, antes de entrar en materia, ¿qué hay, Julio? ¿Cómo está la cosa en Lima? Bien, bien, Lisandro. Aquí con bastante frío que ya está comenzando el invierno. Buen atuendo, buen atuendo. Parece que estuvieses hablando desde Londres. No, nada que ver desde Latinoamérica. Bueno, Julio, ha sido una semana divertida. Debo confesar que aunque yo tenía mis reservas para que volviese el fútbol y no sé si es lo idóneo, sin duda me ha animado bastante poder ver nuevamente partidos y ha sido como un paliativo para, bueno, lo complicado que es estar encerrado. Yo creo que era inevitable que terminase volviendo porque es una industria que por la cantidad de pausas que había necesitaba empezar a reactivarse económicamente. Pues, precisamente muchas ligas estaban padeciendo el problema o iban a padecer el problema de seguir detenidos y por eso es que han decidido reiniciar de alguna manera, ¿no? Sí, sin duda. Una cosa que se fue poniendo de moda fue algunos memes y comentarios de personas en redes diciendo como que, bueno, vieron que se puede, que sí se puede vivir sin fútbol, ¿no? Y bueno, en efecto pasamos 3 meses sin ver un partido en vivo. Yo me harto ya de ver partidos repetidos. Entonces, antes de hablar de esto que representa este maravilloso deporte, que ya bien lo comentabas, entre otras cosas, que es una industria que mueve muchísimo dinero, la primera pregunta es, ¿podemos o no podemos vivir sin fútbol? Es evidente que sí podemos vivir sin fútbol. Ahora, ¿es lo que quisiéramos o de alguna manera nos hace falta? Bueno, evidentemente estos meses han sido, digamos, de bastante escasez con respecto al deporte, no solamente del fútbol, de otros muchos deportes, pero sí se puede vivir, ¿no? Sí, bueno, también se puede vivir sin sexo, sin chocolate, sin juegos, o sea, básicamente lo que necesitamos es respirar y tomar agua, ya está. El tema es qué tipo de vida es la que se lleva, ¿no? Claro. Pero bueno, a ver, el fútbol representa muchísimas cosas dentro de la sociedad. Una es la que ya mencionabas, que es una industria que mueve muchísimo dinero, de forma directa a través de, bueno, del marketing, de las televisoras, los jugadores que cobran un montón de plata, pero más allá de eso, hay que entender que cada club es una organización de la que depende, o perdón, que le da de comer a muchísimas personas, no solamente a los 22 jugadores de la plantilla, de la primera plantilla, más el cuerpo técnico, que suelen ser otras 10 personas, sino a un montón de gente. O sea, cada institución puede tener 200, 300, 400 empleados y son familias que se mantienen a través de esta industria. Sí, son incontables las personas que se benefician de ello. Yo creo que un ejemplo muy claro de cómo se puede ver, de cómo influye esta industria sobre una ciudad, sobre la gente económicamente, se puede ver en la serie del Sunderland Hasta la Muerte, está en Netflix, que sin duda la recomiendo y si no la han visto, tienen que verla porque ahí se refleja muchísimo cómo impacta socioeconómicamente un equipo de fútbol a una ciudad y a los seres humanos. Sobre todo en países como Inglaterra, en el que está tan arraigado culturalmente. La serie, en efecto, es maravillosa y se enfoca muchísimo en el tema dirigencial y en el tema de los hinchas, cómo se conecta con la ciudad desde el punto de vista económico, pero también desde la identificación, ¿no? Como una manera de representación folclórica y también como una especie de escuela en la que muchos de los hinchas la relacionan con su vida íntima y van aprendiendo cosas, ¿no? El fútbol les habla del mismo modo que les puede hablar un libro o una canción, pero enfocándonos en el tema del dinero, que es algo bueno, que hizo mucho ruido porque además los jugadores se recortaron el salario para que los clubes pudieran pagar las nóminas, etcétera. Yo siempre quiero hacer una acotación, que es que no es solamente el dinero que produce de forma directa del fútbol, sino además el que produce de manera indirecta. Porque yo viviendo en Venezuela, agarro una franela del Barcelona pirata y le pongo el nombre de Lionel Messi y la puedo vender más cara que si no tuviese ese nombre por el tema del valor agregado. Entonces ahí se puede producir una cantidad de dinero de la cual Lionel no va a recibir ni $1, ¿no? Entonces no es solamente una maquinaria que produce muchísimo dinero por sí misma, sino que de forma indirecta abre muchos puestos de trabajo y son muchos los que dependen de ella.
Es que estamos hablando de una industria que tiene años, o sea, sino un siglo ya estableciéndose y creciendo. Entonces, así como muchos otros aspectos económicos, al paralizarse, este también afecta todo, es como una rueda gigante o digamos, un efecto dominó que va afectando cada uno al otro, ¿no? Sí, hay más países registrados en la FIFA que en la ONU. Así que hablar de que si se puede o no se puede vivir sin fútbol también implica cuántas bocas dejan de comer cuando se para esta industria. Pero aparte de ser una industria multimillonaria, es también entretenimiento, con todo lo que eso representa, ¿no? Que es un escape para las personas y una manera, bueno, de distraerse y de drenar muchísimas emociones. Y ahorita con el tema pandemia, que hemos tenido que pasar tanto tiempo encerrados todos, se ha visto la falta que hace y cómo puede ayudar a nuestra salud mental tener 5 minutos en los que haya, en vez de pensar en los diferentes problemas que haya en la vida de cada uno, y bueno, los que puedan tener allá en Lima, los que podemos tener acá en Caracas, que créanme que son muchos, pensar en si Messi va a jugar de falso nuevo o va a jugar de extremo. Yo creo que eso es algo magnífico de este deporte y es que la capacidad que tiene para hacernos conectar a través de las emociones que pueden sentirse durante 90 minutos o más son las que hacen que uno de verdad se desconecte totalmente de la realidad, sea cual sea la que estés viviendo, sea una realidad cruda, que tienes algunas cosas, que tienes, digamos, algunas personas ausentes a tu alrededor, te hace recordar un montón de cosas. Y yo creo que digamos que es lo más fascinante del fútbol porque a mí me encantaba reunirme, por ejemplo, con mi padre todos los domingos a ver la liga inglesa en la mañana, que él no era fanático del fútbol, pero sencillamente era conectarnos, prender el televisor y ver cualquier partido que estuviese pasando porque la emoción que se podía vivir en un partido de liga inglesa era algo fascinante, ¿no? Sí, bueno, mis recuerdos en diciembre, después de que crecí y ya descubrí quién era el niño Jesús, si hay algún niño viendo esto, por favor apáguenlo, viene un spoiler importante. Después de que descubrí quién era el niño Jesús, quién era Santa Claus y ya se fue la ilusión, ¿no? Porque ya mis padres no querían regalarme más nada. Mis navidades se hacían entretenidas, era pensando en el Boxing Day de la Liga Inglesa, que nunca paraba, era esperar que llegase también las vacaciones escolares, ese parón escolar, para ver el Mundial de Clubes o la Copa, el Intertoto, no me acuerdo cómo se llamaba originalmente, ¿no? Pero el Mundialito de Clubes, y era pararme acá en Caracas o en los Teques de donde soy, a las 4 de la mañana para ver un partido entre un equipo de una liga árabe contra el ganador de la Champions. Era maravilloso, era especial, había una ilusión significativa. Entonces, bueno, sin duda está el asunto del entretenimiento, que es algo sumamente necesario. Ahora bien, hay algo más, ¿no? Que es una idea un poco volada que vamos a meter acá, de la cual he conversado bastante con sociólogos, psicólogos y gente del medio, escritores, y que creo que es al final lo que le da este carácter de relevancia al fútbol como a cualquier actividad en la que esté involucrado el ser humano, que su capacidad de trascendencia está en que escenifica un gran teatro, en el que acaba siendo una representación de la vida misma y de nuestros dramas cotidianos, a través del cual de manera indirecta podemos entender los problemas y las vicisitudes a las que afrontamos. Un libro, bueno, que ya es bastante cliché nombrarlo, pero vamos a caer en el lugar común, digamos que de cabecera, dicen algunos, que Fiora en las gradas, de Nick Horby. Él muestra ahí cómo se va enamorando del fútbol a través de su relación con el Arsenal y cómo hace unos paralelismos entre el periodo de su vida con el periodo que está atravesando el equipo, en una manera incluso insana que se le va de las manos, pero sin duda, aparte de su educación como ser humano y para la vida, tiene mucho, así como influyó la literatura y la música, hay mucho de lo que es su relación con el fútbol, ¿no? El fútbol es una mitología contemporánea. Se puede decir que en la antigüedad se consumía muchísimo más lo que eran estos mitos griegos, se hablaba de dioses, etcétera. Hoy día los referentes son deportistas, son actores, pero sobre todo el fútbol para el mundo y para el mundo y nos habla a toda la historia de esos protagonistas. Es que hay personas que a lo mejor lo ven desde un punto de vista mucho más superficial, pero yo particularmente que soy fanático bueno, más que fanático, soy una persona que sigue detenidamente todo lo que hace o dice uno de los entrenadores de fútbol, quizás más reconocidos o por muchos otros entrenadores y que a lo mejor no sea tan reconocido
digamos, por las cosas que ha ganado, que es Marcelo Bielsa, es de que él, cada una de las cosas que dice, y a veces suelta unas joyas en sus ruedas de prensa, que hablan, no, o sea, tú las escuchas y no hablan de fútbol, hablan, es de la vida misma. O sea, muchas de las cosas que él refleja allí hablan de la vida misma. Entonces hay un paralelismo impresionante con cómo se va llevando la vida y que yo creo que literalmente él es un filósofo, no solamente del fútbol, sino de cómo una actividad como esa se refleja sobre la vida de las personas. Una de ellas era particularmente sobre cómo, o de la que más recuerdo, siempre la tengo conmigo, es de cómo tú utilizas los recursos. ¿De qué manera tú utilizas los recursos? De la manera más íntegra posible para lograr un objetivo, ¿no? Entonces, algo tan simple como eso, reflejado en un deporte como el fútbol, nos habla de que, como tú mismo dices, es un gran teatro que nos engloba a todos, ¿no? Claro, hay una cita del escritor argentino Eduardo Sacheri en la que dice que hay personas que comentan que el fútbol no tiene nada que ver con la vida. No sé qué saber en esas personas de fútbol, pero de algo estoy convencido de que no saben absolutamente nada de la vida. En efecto, acaba siendo una gran escuela, acaba siendo un lugar para formarse. De hecho, yo creo que, que el deporte junto al arte son herramientas indispensables en la educación. Y bueno, deberían estar en el sistema, arraigadísimos en el sistema educativo de todos los países. Cuando uno ve historias, por ejemplo, como la de Ronaldinho, por hacerle publicidad a un ensayo que publiqué hace unos meses, uno se enfrenta a dramas de lo que es el talento, de lo que es la persona consolidada en el éxito, y luego cuál es el sentido de vida, ¿no? O sea, si esta persona después quiere relajarse o quiere seguir aspirando a más y a más y a más y a más, si entiende por qué hace lo que hace. O sea, son cuestionamientos que uno comienza a hacerse quizás de forma indirecta muchas veces, la mayoría de las personas sin duda, otros capaz de forma directa, a través de la vida de estos deportistas, de estos futbolistas, porque repito, más allá de quienes sean ellos como personas y de lo que ocurra camerinos adentro, que también es súper interesante para quienes podemos tener la oportunidad de verlo así sea un poquitico, o en algún momento hemos estado cerca de eso, ellos mismos, a través de toda la industria comunicacional, acaban siendo una mitología. Y como todo mito, nos habla de la vida, y nos habla de nosotros, nos habla de los dramas cotidianos. Zidane retirándose en el 2006, esta gran figura que debía cerrar su historia alzando la Copa del Mundo por segunda vez, y ¡pa! Da un cabezazo a Materazzi, como muy pocos se imaginaron que podía hacerlo. Este héroe que parecía indestructible acaba sucumbiendo ante un insulto, ni siquiera ante una defensa muy férrea, ante un rival que lo supera futbolísticamente o ante su edad, sino ante la soberbia de no poder tolerar un insulto. Eso nos dice muchísimo de lo que es el drama humano. Y a través de todas esas cosas aprendemos de nosotros, aprendemos de la vida, y como cuando leemos un libro, vemos una película, tomamos herramientas para poder desenvolvernos en el mundo. No, totalmente de acuerdo. Eh, yo pienso que así como refleja las cosas buenas, también el mismo fútbol puede reflejar las cosas negativas y hay que también tener cuidado con ellas, ¿no? Porque evidentemente dentro del fútbol, como es una industria, una gran industria, también hay instituciones o hay organizaciones que, bueno, se benefician de una manera negativa de ello. Pero lo importante, así como tú dices, es que cómo surgen todas estas narrativas en base a los momentos de que vemos o en este deporte, ¿no? Incluso el ir al estadio y dejar de ver el juego en persona ya es una experiencia totalmente distinta, o sea, cambia totalmente distinto el ir a un partido, ver a las personas, a los hinchas, gritar, la emoción que se siente. Yo la primera vez que lo hice, sinceramente, quedé con ganas de volver. Ojo, no con esa misma devoción que la tenían estas personas, pero sí entendí que yo creo que todas las personas en la vida necesitamos al menos ir al menos una vez al estadio. Todas. Claro. Bueno, según National Geographic, una de las 100 cosas que había que hacer antes de morir era ver un Boca River en la Bombonera, ¿no? Yo, para cerrar el tópico, quiero contar una anécdota de un equipo en el que yo estaba siendo entrenador la última vez que estuve ejerciendo
el cargo directamente en la cancha. Una de las categorías que dirigía eran unos chamos que, bueno, que no iban a ser profesionales porque ya tenían cierta edad, que era una liga amateur, pero un equipo fabuloso para estar compitiendo en ese torneo. Nos fue bastante bien, fue una experiencia súper enriquecedora. Humanamente, futbolísticamente lo fue, pero sobre todo humanamente, y bueno, lo suelo recordar con bastante nostalgia. Uno de los chicos al terminar la temporada se me acerca y me dice, ya yo había anunciado que no iba a continuar, profe, quiero darle las gracias porque por primera vez alguien creyó en mí. Nadie había creído en mí, toda mi familia son abogados, me dicen que soy un loco porque quiero estudiar, porque estudio comunicación social, siempre era el gordo en todas partes, etcétera. Nadie nunca había creído en mí, usted fue la primera persona que creyó en mí y me demostró que yo podía lograr cosas. Bueno, ahí yo entendí que el trabajo va mucho más allá de un 4-4-2 y de que lo que uno puede dar estando al frente de un equipo es mucho más importante que ganar un torneo, que ganar un partido. No, este chico que no iba a ser profesional acabó entendiendo a través del proceso que vivimos todos juntos, porque yo les di algo a ellos, ellos me dieron cosas a mí, crecimos de la mano, acabó comprendiendo algo que lo va a ayudar en su vida. Y en la última conversación que tuvimos en colectivo, o sea, la última charla, lo que comentábamos es, miren, nosotros cuando empezamos este proceso, acá me dijeron, no, es imposible jugar el juego de posición, que hubo uno que salió, este se cree Guardiola y no tiene un Busquets, y al final nos dimos cuenta que sí podíamos y que teníamos la herramienta. Y eso no es lo importante no es que hayamos ganado usando esas herramientas o cuántos partidos, eso está bien, uno lo hace para eso, pero eso no es lo que queda. Lo que nos queda es que ustedes entendieron, ustedes y yo, que aunque parezca imposible, podemos encontrar los recursos y la manera de construir algo, de llevarlo, de ejecutarlo y alcanzarlo. Y en un futuro, dentro de 20 años, cuando estén en una situación similar y todos le estén diciendo que es imposible, ustedes van a ver hacia atrás, van a recordar este momento y van a decir, no, ya yo he hecho cosas parecidas antes. Y van a encontrar la confianza para acometer esos desafíos de su vida. Esa es una enseñanza que nos dejó el fútbol, que nos está dejando el deporte, que no hubiésemos podido aprender de más ninguna otra manera, en un ambiente además tan sano y tan cuidado como es un entorno competitivo, ¿no? Ese es el valor para mí que tiene el fútbol y eso es lo que a mí más me interesa de este maravilloso juego que a los dos nos apasiona muchísimo. Entonces, ya para ir cerrando, Julio, ¿el fútbol hace mejor nuestra vida, sí o no? Sin duda, ya, o sea, eso no cabe duda de que la hace mejor en muchos aspectos. Claro, la pregunta es ¿a qué costo, no? Porque hay demasiados intelectuales que se han hartado de hablar mal del fútbol. Sí, entiendo que también es fácil hacer leña del árbol caído porque al momento de empezar a paralizarse las ligas, muchas personas estarán diciendo, bueno, pero no hace falta. O sea, si no hacía falta para vivir durante todo este tiempo que estuvo parado y que no hubo partidos, entonces, ¿cuál es el escándalo, no? ¿Cuál es el escándalo que no haya fútbol? O digamos que evidentemente, ante este nuevo orden de prioridades que están surgiendo, el fútbol puede quedar digamos que en un bajo lugar, pues no va a ser el más prioritario. Pero creo que es evidente que sí tiene cierta relevancia y mucha importancia para la sociedad y cómo nos forma y nos contribuye. No solamente los que juegan a nivel profesional, como dices tú, sino a las personas que también se dedican a hacerlo de forma amateur, ¿no? Claro, una de las críticas que más hacen, bueno, algunos intelectuales y no intelectuales, pues también gente que está afuera, pero bueno, es bastante sabido, qué sé yo, las críticas de Borges, por ejemplo, al fútbol. Es que es un espacio en el que se desbordan las pasiones y se ve lo peor así como se ven gestos de nobleza tremendo, también se puede ver lo peor de nosotros como seres humanos. Luego aquí ahorita yo te estaba escuchando hablar de esto de hacer leña del árbol caído y yo me pregunto, bueno, cada vez que ocurre un crimen dentro de un matrimonio, el esposo mata a la esposa mata al hombre, ¿no? Algo trágico y horrible, se hacen campañas diciendo que el matrimonio es horrible o es fatal. Yo creo que todas las actividades que involucren a los seres humanos y que tengan que ver con pasión
pueden desbordarse en fanatismo y acabar en cuestiones espantosas. Tragedias en el fútbol ha habido muchísimas y son cotidianas. Total. Y también se ve muchísimo la banalidad de pasar horas discutiendo sobre si algo fue penal o no, cuál es el peinado de un jugador, etcétera. Como se ve esa banalidad en los ambientes literarios, cuando se habla de escritores y en la música y en los Oscars, que la gente, la mayoría de las personas, más allá de estar pendientes de cómo una película pudo haberles influido en su vida, suelen prestarle más atención al vestido de Scarlett Johansson o a si Leonardo DiCaprio se va a ganar o no un Oscar. O sea, todo, al final todas las actividades creo que son susceptibles de pervertirse de la misma manera y al mismo tiempo pueden ofrecernos las mismas noblezas de las que somos capaces los seres humanos. Entonces yo no creo que el fútbol sea culpable en sí mismo de todas las bajezas y tragedias que ocurren a su alrededor, sino que, bueno, también acaba siendo una expresión de las cosas negativas que tenemos nosotros como personas y como sociedad. Total, sí, de acuerdo con ello. Es fácil de verdad llevarlo de un extremo a otro cuando se encuentra, como dices tú, o sea, hay mucha pasión y se exacerba, ¿no? Eh, Creo sin duda que aunque el costo pueda parecer alto ahorita, porque hay mucha gente que está preocupada por el tema de la salubridad y por otros temas que conlleva la vuelta o el retorno de las actividades en el fútbol, va a ser inevitable en el momento de que se detenga. O sea, creo que va a ser necesario, vamos a tener que adaptarnos porque es lo que va a tocar. Como todas las otras industrias, el fútbol también lo va a tener que hacer. Bueno, y lo está haciendo, lo estamos viendo. Esto de ver hinchas por Zoom y la Liga Española dibujando aficionados en su público es rarísimo. Pero bueno, eso es cosa que capaz pudiéramos conversar en otro espacio, en otro momento. Agradecidos porque estén acá con nosotros. Bueno, capaz nos volvemos a reunir para conversar, no lo sé. De momento lo que hago es enviarte un abrazo, Julio. Igualmente, Lisandro. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Chau. Chao.